Hola, mi nombre es Araceli García. Yo trabajo en Etrusca Comercial, tengo 8 años viviendo en la Ciudad de México. Soy originaria de Jalapa, Veracruz. Mi experiencia en café data desde la universidad. Estudié control de calidad de cafeticultura en la Universidad Veracruzana hace unos añitos. Y actualmente soy catador Q-Grade y estoy certificada como Q-Processing. También soy AST del SCA y vamos a hablar el día de hoy sobre la interpretación de una ficha técnica de café, porque es importante que tú como consumidor conozcas lo que vas a tomar en casa y sobre todo tú, dueño de cafetería o emprendedor, tengas estos datos a la mano para poder incrementar tus ventas. Bueno, pues vamos a hablar sobre lo que es la interpretación de una ficha técnica, pero necesitamos iniciar con el término café de especialidad. ¿De dónde viene el término café de especialidad? ¿Por qué? Porque el café de especialidad es el que requiere y la ficha técnica es como su acta de nacimiento. Entonces, desde 1974, si no me equivoco, Emma Knudsen empieza a hablar de este término sobre el café de especialidad y nos empieza a dar toda una definición. La voy a leer textual, tal y como la podemos encontrar en las redes, y nos dice que desde 1974, cuando se escucha por primera vez el término café de especialidad, Emma Knudsen lo utilizó para hablar en la revista especializada como Tea and Coffee Taster acerca de granos exclusivos, que es la definición que nos da, y que son cultivados en unas condiciones climatológicas idóneas, y esos granos resaltaban sus aromas y sabores únicos. Hoy en día, ¿qué es un café de especialidad? Yo creo que este término es un poquito más conocido, la gente cada vez se refiere más a café de especialidad, los consumidores exigen más café de especialidad, pero ¿qué es el café de especialidad? Aparte de esta definición, nosotros hoy en día podemos interpretar el café de especialidad como un café con perfiles únicos, elaborado con un proceso de un origen, de una variedad, con una trazabilidad comprobada, ¿sí? Hablando de puntaje, debe tener de 80 puntos hacia arriba, si no, no es considerado de especialidad. ¿Cuántas veces te ha pasado que vas al súper, compras un café, lo llevas a tu casa y ni siquiera sabes qué llevas, ni siquiera sabes a qué vas a ver, ni siquiera sabes qué compone esa bolsa que tú ya adquiriste? Y cuando llegas a tu casa, oh sorpresa, lo abres, lo hueles y si bien te va, te enamoras de ese aroma y ahí empieza la magia. Y si no, ya solamente lo preparas y estás esperando a que el sabor sea mejor que el aroma. Sin embargo, en el café tenemos que empezar a enamorarnos desde el aroma. Todo el mundo dice que el aroma del café en las mañanas debería de ser considerado patrimonio nacional, y yo concuerdo con eso. Por ahí es donde empiezas a enamorarte del café. Pero bueno, vamos a hablar ahora, ya que tenemos claro qué es café de especialidad, sobre lo que es la ficha técnica y qué la compone. Una ficha técnica, ya bien decía en un inicio, es el acta de nacimiento del café. Necesitamos saber en dónde nació, o sea, su origen. Necesitamos saber si nosotros tenemos una marca de café, la composición de su logo. A veces nadie toma en cuenta esto, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque te va a empoderar y te va a dar una identidad. A veces no recuerdas el nombre, pero la imagen se queda grabada y así lo identificas, ¿sí? Necesitamos saber su variedad, su proceso, su tipo de tostado, su perfil en taza, que es lo más importante y es lo que va a hacer que a ti como consumidor o tú como cafetería tengas herramientas para poder vender y disfrutar mejor una taza de café. Y vamos a hablar también sobre algunos puntos que se deben calificar en la taza y que muchas veces las fichas técnicas los contemplan, como son acidez, fragancia, aroma, cuerpo, resabio o posgusto y dulzura, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el logo. Nosotros en nuestra marca, Barista Champ, trabajamos con un logo y es nuestro proyecto de café de especialidad de la empresa
y manejamos un sinfín de líneas, ¿sí? Sin embargo, cada una de las líneas está identificada por un logo. Este logo, ¿cómo lo obtenemos nosotros? Y bueno, nosotros normalmente, hablando de esta trazabilidad comprobada, cuando programamos los viajes en finca, no solamente vamos los técnicos, ni los catadores, ni los baristas. Nos acompaña el departamento de marketing, diseñadores, ¿sí? Y ellos son los que generan esta idea en la imagen, en la bolsa, y van haciendo un match de acuerdo a la historia, al proceso, a lo que el productor nos platica, que tenga que estar relacionado en algún momento con la finca y que la gente lo pueda identificar muy fácil. Yo te recomiendo que cuando tú elabores tu logo, conozcas previamente esta historia para que la experiencia desde la imagen del logo tú la puedas transmitir a tu gente, a tus clientes, o que tú como consumidor final vivas esta experiencia, ¿sí? Y que sepas de qué se compone este logo, ¿sí? Después, conozcas el entorno, de dónde viene tu café. Nosotros de cada una de las líneas de Barista Jam conocemos los productores, su familia, hasta sus mascotas. Conocemos la finca, sus variedades, el terreno, las condiciones geográficas, su clima, condiciones ambientales, ¿ok? Entonces, a partir de ahí y de la visita y del buen ojo del diseñador, se crean los logos en cada una de nuestras líneas. Después de estos logos, una vez que ya tenemos este trabajo, vamos a hablar del origen. Tú debes, es lo primero, ¿sí? El origen, en nuestra ficha técnica, nos va a hablar de dónde viene el café, en dónde nació el bebé, hablando de que el café es un bebé, ¿sí? Puede ser Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, que está dentro de los principales estados, o el origen de donde tú obtengas el café finalmente, ¿ok? Es muy importante porque tenemos que considerar que cada origen tiene su particularidad en taza y tiene estos sabores que resaltan y que al final de este rompecabezas de ficha técnica tú vas a poder hacer un match perfecto y resaltando el origen donde orgullosamente produces estos granos, ¿ok? Es muy importante, ¿sí?, que se hable de la variedad, ¿sí? A veces encontramos origen, pero no nos hablan de la variedad, ¿sí? Debido a todos estos problemas de plagas y enfermedades, toda esta diversidad de variedades resistentes, encontramos en la finca un cóctel de variedades y de repente la gente tiene, por mencionar algunas, Borbón, Caturra, Mundo Novo. Normalmente nuestro café de especialidad está enfocado en la especie arábiga y trabajamos muchísimas variedades, ¿sí? Dentro de esta línea de Barista Jam tenemos variedades de porte alto, de porte medio y de porte bajo, y tenemos fincas donde tenemos un blend de variedades, ¿sí? Hacemos una mezcla de estas mismas, y tenemos fincas que son un origen, una variedad, como por ejemplo Veracruz Garnica, ¿sí? Es muy importante conocer la variedad porque la calidad del café es intrínseca, ¿sale? Y mucho, o el gran porcentaje de calidad lo aporta la variedad. En este caso, la variedad te va a definir muchas veces el perfil, te va a definir atributos que resaltar en la taza. Entonces, el segundo dato que debemos de anotar nosotros es la variedad, ¿sí? Después vamos a hablar del proceso, ¿sí? Si bien sabemos, en México tenemos dos procesos principales: café lavado y café natural. Sin embargo, hace unos años la tendencia es a reinventarnos, a sacar tendencias que están en el mercado a nivel mundial y empezamos a sacar procesos como son honey, ¿sí? Algunos le llaman despulpados naturales, ¿ok? En cada tipo de café tú tienes que especificar el proceso que se esté haciendo, ya sea lavado, ya sea natural o sea un honey. Con el honey
hoy en día se trabaja, que son diferentes tipos de honey. Black, yellow, gold, para hacerlo más romántico, ¿sí? Pero finalmente el proceso es honey. Y se debe explicar brevemente y muy claro en qué consiste este proceso. Después del proceso, lo más importante y lo de más trabajo es el perfil de sabor. Pero ¿por qué para mí es un punto crítico y por qué es muy importante? Porque es finalmente lo que va a impactar o lo que te va a enganchar a que tú te quieras llevar ese café o que lo quieras probar o que le quieras dar la oportunidad de tenerlo en casa. Y en el perfil de sabor involucramos a muchos actores: productor, beneficiador, catadores o panel de catadores, maestro tostador, comercializador, ¿sí? Y obviamente a los baristas, quienes nos van a preparar este café. Nosotros, para determinar el perfil de sabor, lo que hacemos es tomamos una muestra a la cual realizamos un análisis sensorial y un análisis físico para conocer cómo viene la materia prima, para conocer de dónde podemos partir y hasta dónde nosotros podemos resaltar esa materia prima. Entonces, el perfil de sabor se debe componer por notas de fragancia, ¿sí? Notas de aroma, notas de sabor, notas de acidez, de resabio y de dulzura, ¿sí? De esta manera, cuando nosotros leemos una ficha técnica o interpretamos una ficha técnica, es como vamos a resaltar este dato interesante y vamos a decir: este café se me antoja porque tiene una nota a durazno, o porque tiene una nota a chocolate, o porque tiene una nota a nueces que ningún otro he leído que tenga, ¿ok? Después, en cada uno de estos atributos, la fragancia. Si nosotros evaluamos fragancia, tenemos que comprar el café. Normalmente el café de especialidad se vende en grano y es lo mejor y lo más recomendable. ¿Por qué? Para que te permitas evaluar la fragancia. Fragancia es la evaluación del café recién molido, tiene que estar fresco, ¿sí? Una vez que se muele el café, que es cuando más aroma, más fragancia tiene el café recién molido, tenemos que evaluar. Recordemos muy bien que son simulaciones. Jamás vamos a encontrar un durazno en la casa como tal, pero sí te va a recordar y vas a activar tu memoria sensorial cuando te digan: este café tiene un perfil a durazno, y tú lo huelas. A lo mejor vas a recordar el árbol, el fruto, la cáscara del fruto o el hueso del fruto, ¿sí? Es por eso que en el perfil del sabor tienes que ser muy específico con las notas que vas a dar. Yo también recomiendo no saturar los cafés, ¿sí? De repente nos dan notas de fragancia, nos ponen 5, en sabor nos ponen 5, en resabio nos ponen 5 y al final ya no sabes a qué vas a ver, si a mole o a café. Entonces, fragancia es la evaluación del café recién molido y la vamos a evaluar cuando el café no ha tenido aún contacto con el agua, ¿sí? Después vamos a evaluar el aroma. El aroma es cuando el café ya tuvo contacto con el agua, ¿sí? Cuando ya se le agregó agua caliente al café, ¿sí? Cuando nosotros ya estamos preparando lo que nos vamos a tomar, ¿sí? Eso es la evaluación del aroma. Después necesitamos saber a qué va a saber y vamos a ver si realmente lo que evalúo en fragancia lo voy a encontrar en sabor, ¿sí? Sabores, ¿a qué saben las cosas? Si regresando al ejemplo del durazno, si nos dicen que sabe a durazno, mi memoria sensorial va a empezar a trabajar y me va a recordar si sabe como cuando muerdes el durazno, si sabe como cuando lo estás pelando, ¿sí? Tenemos, entre más memoria sensorial activa nosotros tengamos, muchos más atributos vamos a encontrar en el café. Y esto nos va a ayudar porque aparte de poder nosotros disfrutar la taza de café, nos va a enganchar. Y muchas veces lo que hoy en día se está buscando con café de especialidad es que te genere esa experiencia de a lo mejor tú viajar hasta la finca, ¿sí?
mediante la evaluación sensorial al momento de tomar el café. Vamos a evaluar también otro atributo que se llama acidez. Acidez, hay muchos tipos de acidez en el café. Sin embargo, para hablarlo un poquito más fácil y más práctico, la evaluación de la acidez en el café al momento de probarlo nos va a hacer salivar, ¿sí? No es una acidez que vas a tomar café y te va a doler el estómago. Esa acidez no queremos. Queremos una acidez que te provoque esta necesidad de dar un segundo sorbo, que te haga salivar, que llene tu paladar de alguna manera y que sea muy agradable. Podemos tener una acidez jugosa, podemos tener una acidez cítrica, una acidez mágica, una acidez fosfórica. Hay muchos tipos de acidez, ¿sí? Aquí lo importante es saber cuando un café tiene acidez o no. Normalmente los cafés de especialidad tienen una acidez muy resaltada. Hace años el café era muy bien pagado por el tipo de acidez que se tenía. Y mucha gente decía que la acidez la obtenías mediante la altura del café. Sin embargo, hoy en día y con todo lo que hemos analizado, probado y conocemos, nos damos cuenta que son varios factores los que tienen que ver con la acidez. Sí tiene que ver la altura, tiene que ver la variedad, tiene que ver la temperatura, tiene que ver el proceso de cómo se empieza a transformar, tiene que ver la curva de tostado que finalmente tú decides asignar a este café, ¿sí? Y de esta manera poder determinar el tipo de acidez que la gente va a encontrar en el café. Después viene cuerpo. ¿Cuerpo? ¿Qué es el cuerpo en el café? El cuerpo es la evaluación de densidad de una bebida en la boca. Una bebida que no tiene cuerpo es el agua. Una bebida que tiene mucho cuerpo puede ser un chocolate, puede ser una leche entera, puede ser un atole. No vamos a encontrar, o hasta el momento yo no he encontrado un cuerpo como el atole tan denso, pero sí he encontrado unos cuerpos bastante redondos, bastante aterciopelados, ¿sí? Que envuelven todo el paladar y que para nada se comparan con el agua. Entonces, cuerpo es esa sensación de densidad de la bebida en la boca y es muy importante que este atributo nosotros lo podamos encontrar en el café de especialidad. Como consejo, yo les recomiendo que lo evaluemos cuando el café ha perdido un poco de temperatura. El cuerpo y la acidez es cuando mejor se disfruta y cuando mejor se percibe. Después viene resabio. ¿Qué es el resabio o posgusto? Es esa sensación de perdurabilidad del café en la boca. A mí me gusta recomendarles mucho que después de que tomaron café, mentalmente cuenten 8 segundos y si después de 8 segundos les sigue quedando este sabor a café, quiere decir que el resabio es largo. Hay resabios largos, hay resabios cortos. Normalmente un café de especialidad te deja un resabio en la boca agradable, largo y con ganas de dar un segundo sorbo. Y a veces terminas la taza de café, pasa un tiempo y te sigue quedando ese sabor a café agradable o con esas notas o esos atributos que lo resaltan en taza, como cuando te comes un caramelo, que es agradable, ¿sí? Finalmente, la dulzura. La dulzura en el café, hay una muy mala cultura de que de repente nos dicen que el café es negro, caliente y amargo. Tache. El café es una fruta. ¿Y qué pasa en tu boca? ¿O qué pasa cuando pruebas una manzana? Cuando pruebas un durazno? Cuando pruebas una pera? Te dejan sensaciones agradables, dulces, jugosas, cítricas y te terminas la fruta, ¿sí? Entonces, vamos a partir de que el café es una fruta y que nos debe de dar atributos que son únicos y que son interesantes. No que son amargos, no que me queme la boca y no precisamente el color debe ser negro. Tenemos infusiones en métodos artesanales que el color es rojizo, que el color es como un caramelo y es súper rico, ¿sí? Entonces, la dulzura en el café es muy importante. Hoy en día es uno de los parámetros que mejor se pagan junto con la acidez. Un café por sí solo, sin agregar nada, debe tener dulzura. ¿Y cómo es la dulzura?
tiene que ser agradable a la boca. Me gusta mucho comentar cuando, por ejemplo, hacemos caramelo y le preguntas a la gente, ¿a qué sabe el caramelo? Dulce. Y cuando estás quemando el azúcar es amargo, ¿sí? Sin embargo, es un amargo agradable. Después empieza a tornar un poco dulce, ¿sí? Entonces, el café por sí solo debe tener esta dulzura que resalte y que nos dé atributos que van a hacer que nuestra taza tenga un puntaje mucho más alto. Después viene el perfil de tueste. El perfil de tueste es la receta de la casa, ¿sí? Sin embargo, para sacar esta receta de la casa, ¿cómo lo hacemos aquí en Barista Cham? En Barista Cham lo que hacemos es tomamos una muestra del café y la perfilamos desde el tueste más claro hasta el tueste más oscuro. Y entonces el panel de catadores evaluamos y en algún momento el café resalta, ¿sí? Y cuando resalta este café y tratamos de romper un poquito de estos paradigmas de que si bien sé que el café de Veracruz es ácido, aparte de acidez, ¿qué más me puede aportar el café de Veracruz? Entonces, es ahí el momento justo cuando empezamos a trabajar en la curva de tostado, junto con los maestros tostadores. Previo, una evaluación sensorial y una evaluación física, porque es muy importante que conozcas cómo llega la materia prima o cómo llega el grano a tu laboratorio, en este caso al laboratorio, ¿sí? Una vez que se evalúa, se empieza a trabajar en la curva de tostado y se define tipo de tueste claro, medio, oscuro, ¿sí? Para acabar rápido. Ya hablando muy profesional en los tipos de tueste, existen escalas Actrum, que es la herramienta principal de un maestro tostador, así como la del catador es la rueda de aromas y sabores. El Actrum nos va a determinar el color ideal para un tueste en el café. Bueno, pues tal vez hemos estado hablando muchos términos técnicos sobre lo que es una ficha técnica, pero era muy importante tomar en cuenta cada uno de estos atributos que contemplan una ficha técnica. Sin embargo, el hacerte experto o en poder elaborar una ficha técnica te lo va a dar la práctica, te lo va a dar a conocer diferentes perfiles, pero sobre todo también desarrollo de tu memoria sensorial. Es importante para una cafetería, es importante para un consumidor engancharnos con esta experiencia. Cuando tú tienes los datos de una ficha técnica y cuando tú introduces un café a tu cafetería en tu menú, es importante que exijas y que si te están vendiendo café de especialidad, exijas una ficha técnica, porque es parte de una trazabilidad comprobada y es parte de un montón de manos que hay atrás en el café. Es muy importante que tú interpretes esta ficha técnica para que como dueño de cafetería hagas extensiva esta experiencia al cliente final y que entonces le puedas decir con toda la seguridad de que tu café es de tal origen, pero sobre todo esta experiencia sensorial que es lo que lo va a enganchar y le puedas decir, mi café es de este estado y lo que vas a encontrar en la taza en el primer sorbo va a ser una nota a tal, en el segundo sorbo a tal y al final te va a quedar un sabor a esto. Y entonces es lo que marca la diferencia entre un café de especialidad donde te vienen todos los datos de información a un café comercial que muchas veces desconoces de dónde viene o que lo compone, ¿sí? Se está utilizando muchísimo hoy en día con esto de la tercera ola, las barras de especialidad, la experiencia sensorial transmitida al cliente. Cuando tú le sirves la taza al cliente, nosotros lo estamos haciendo y nos ha funcionado muy bien. Llevamos el café, muchas veces lo preparamos en la mesa del cliente y entonces, si mi perfil sensorial dice que vamos a encontrar notas a caramelo, a moras, a durazno, agrega estos descriptores en tu café, déjalos como referencia. Y entonces vas a hacer que el cliente se enganche en buscar estos atributos que tiene la taza. No le des el orden para que él pueda jugar
y los pueda evaluar y encontrar, ¿sí? Y tener estos descriptores o atributos como compañeros van a hacer que la experiencia en café sea mucho más agradable para el cliente final. Y si no vas a una cafetería y lo compras en tu casa, trata de buscar estas referencias. Si tú estás leyendo que en tu ficha técnica te dice que se compone el perfil por chocolate, ponte a un ladito tantito chocolate, ponte a un ladito tantita azúcar. Y entonces empieza a comparar, porque solo de esta manera tú vas a poder desarrollar tu memoria sensorial e ir generando referencias para que después puedas degustar y disfrutar mucho mejor tu café. De repente nos dicen que los catadores somos medios especiales, todo lo olemos o todo queremos ver de dónde viene, pero realmente esta experiencia te enriquece y hace que generes mayor memoria sensorial. Y las cafeterías, es importante que también pidan esta trazabilidad para que ustedes estén seguros de lo que están vendiendo y de lo que le van a vender al cliente final. Ok, cabe mencionar que el diseño de una ficha técnica no está estandarizado. Hay fichas técnicas que tienen otros elementos que nos ayudan a la venta del café, a la preparación. Vamos a ver dos ejemplos de fichas técnicas con los elementos que les acabo de mencionar y una enfocada más a la comercialización con otros elementos y otros diseños que también enriquecen la experiencia de nuestra taza de café. Vamos a empezar a explicar nuestra ficha técnica que tiene los elementos que estábamos mencionando. Vamos a tener este ejemplo, tenía que escoger Veracruz, vamos a hablar de Finca Úrsulo Galván, del estado de Veracruz, donde esta ficha técnica nos habla del logo, está enfocado, la finca se llama, el lugar o la localidad se llama Úrsulo Galván. Entonces, nuestros diseñadores no se quebraron la cabeza, nos ponen la imagen de un señor que se llama Úrsulo Galván, ¿sí? Un poquito moderno y con un juego de colores que tiene que ver con el perfil de la taza. Entonces, hablamos del logo, hablamos el nombre de la finca, ¿sí? Y hablamos del origen. En este caso es Finca Úrsulo Galván, del estado de Veracruz. Inmediatamente después, hablamos de la variedad. Es aquí un ejemplo de lo que les mencionaba hace un ratito, del blend de variedades que de repente encontramos en las fincas. En este caso, en Úrsulo Galván encontramos variedad típica, garnica y borbón rojo. Lo que es un hecho es que todos son frutos rojos. No estamos jugando con frutos amarillos y frutos rojos. Nos explican también el proceso. Este es un proceso de café lavado. Nos hablan del tueste. El tueste, los maestros tostadores y el panel de catadores decidieron que sea un tueste medio, donde va a resaltar nuestro perfil en taza. Y aquí es lo que a mí me encanta y lo que hace interesante el café para que lo empieces a conocer. Nos dice que el perfil de la taza va a tener notas complejas de naranja y mandarina combinadas. Va a tener un toque de almendras con finos toques de chocolate dulce. Eso es lo que vamos a encontrar en nuestra taza. Naranja, almendras y chocolate dulce. Después, la acidez va a ser cítrica y jugosa. En este caso, recordemos cuando comemos una naranja o un limón, justo esa es la acidez cítrica. Y jugoso, que nos hace salivar. Después vamos a hablar del cuerpo. La sensación de densidad en el cuerpo de un Úrsulo Galván es alto y cremoso. Nos va a envolver el paladar. El resabio, o la sensación de perdurabilidad del café en la boca, va a ser largo y permanente. Después de haber tomado el cafecito, vamos a poder hablar un ratito y nos vamos a seguir acordando de ese perfil en taza porque nos va a quedar en la boca un sabor agradable. Y la dulzura, en este caso, Úrsulo Galván tiene una dulzura como la miel.
sutil y elegante. Otro ejemplo de ficha técnica con tal vez otros elementos que van dirigidos hacia tal vez más comercialización o a que la gente lo pueda interpretar mejor de una manera más ilustrativa es, vamos a hablar de la misma finca, Úrsulo Galván, origen Veracruz, estamos viendo el mismo logo y vamos a ver también que aquí viene un diagrama de frutos amarillos. Aparece un durazno, aparece un mango, ¿sí? Nos habla también que tiene manzana, viene la figura de una manzana, piloncillo, panela, como también muchos los conocen, es otro de los atributos, y trae matices a flor de azar, ¿sí? ¿Por qué cambió el perfil si me estás hablando de la misma ficha técnica? Porque aunque es el mismo origen, esta ficha técnica tiene un proceso de añejamiento en barrica de tequila reposado. Y también en la ficha técnica viene explicado, ¿sí? Viene el nombre de los actores principales, que son los productores de café. En este caso es un grupo de 8 productores, los que componen la línea de Úrsulo Galván. Nos habla del proceso, que es un proceso lavado. Nos agregamos aquí un elemento que es la altitud. Como bien decíamos, estamos hablando que la altitud son los metros en los que se encuentra la finca, metros sobre el nivel del mar a los que podemos encontrar la finca. Y hablando de café de especialidad, hace tiempo se había definido mediante una norma que fuera de 750 metros hacia arriba. En México tal vez encontremos altitudes de 1580 metros sobre el nivel del mar y a lo mejor de más. El problema es que no a todos los estados nos aplica esa altitud porque podemos correr riesgo de heladas y muy lejos de ser un atributo que enriquezca nuestro café, nos va a dar muchos dolores de cabeza. Después vamos a hablar de la variedad. En este ejemplo también viene el tipo de variedades que componen este café: típica, Borbón y Garnica. Y agregamos un elemento más que es muy importante debido a las condiciones geográficas y es el clima. En este caso nos vamos a hablar de una variedad de climas. A veces esto es como muy resumido, pero en una misma finca podemos encontrar climas semi-húmedos, cálidos, dependiendo la altitud de la misma. Vamos a hablar también de los métodos de preparación. En esta ficha técnica es otro de los elementos agregados que se recomienda y que da un mejor perfil en taza de café. En este caso estamos hablando de un Mitsudashi, que es un método de filtración en frío para poder preparar cold brew, y de un Chemex, el favorito por la gran mayoría de las personas que nos encanta el café. El Chemex, donde vamos a resaltar la dulzura, esa dulzura a miel que tiene este origen. Y después agregamos un elemento donde va a ser un complemento final y te va a demostrar que realmente es una trazabilidad y que no se le ocurrió a un loco catador hacer estos atributos porque quiso, como es el código QR. El código QR es lo que nos va a dar toda la trazabilidad y a través del teléfono nos va a poder transportar a la finca este código QR, el cual tú vas a poder escanear con tu celular, y en ese momento, al momento que tú estés disfrutando la taza, vas a conocer, en este caso, a Ángel Fulgencio, Concepción Juárez, a Gaudencio, que son los productores. Vas a conocer en dónde está ubicado Úrsulo Galván, en qué parte del estado de Veracruz. Vas a conocer un poquito de la historia de esta finca, de cada uno de estos productores, todo el trabajo y el esfuerzo que realizan ellos para que tú puedas tener este cafecito en casa. Vas a conocer también el proceso. Te van a explicar si hicieron un proceso lavado, si hicieron un proceso natural, cómo lo hicieron. Vas a poder ver sus caras de los productores y sobre todo
vas a poder ver el perfil de taza de acuerdo a cómo sale en el laboratorio de pruebas. Vas a poder distinguir también en dónde lo puedes obtener, y anexamos un pequeño video donde el productor te va a hablar un poquito de lo que hace, para que cuando des tu primer sorbo sientas que estás cortando el café con Ángel Fulgencio o que ya visitaste la finca. El código QR es una tecnología que nos ayuda a generar experiencias al momento de poder disfrutar nuestro producto final. Bueno, y finalmente la ficha técnica es parte de ir generando una cultura hacia el consumidor final, donde tal vez como catadores, para nosotros esto es una información muy básica y muy fácil de entender. Pero los elementos que tú agregues a tu ficha técnica al consumidor final van a hacer que den un impacto fuerte y ayudemos o aportemos en esta educación de cómo interpretar y conocer mejor un café. Muchas gracias por haberme acompañado en esta experiencia. Me gustaría resumir esta pequeña intervención diciendo que la ficha técnica, los elementos que componen una ficha técnica son importantes dependiendo del sentido que tú le quieras dar para poder transmitir la experiencia final al consumidor final o a la cafetería. Es muy importante que, hablando de cafés de especialidad, siempre tengamos una ficha técnica que nos explique el perfil del café, su origen y, como ya les mencionaba antes, nos hable de su acta de nacimiento. Vamos a tener otro slide donde hablemos de la herramienta principal de un catador, como es la rueda de aromas y sabores, del cual se desprende el perfil sensorial en taza, del cual salen esas notas a durazno, a piloncillo, a chocolate. Espero que nos puedan ver muy pronto y muchas gracias por acompañarnos.